Ok, entonces vamos a retomar, esperando que se pueda apreciar bien este video. Nos habla un poquito nos resume un poco lo que hemos estado revisando y los comentarios que hemos hecho en función de los objetivos de la sustentabilidad. Entonces vamos a ponerlo otra vez desde el principio para que ustedes lo puedan apreciar. Según yo ya están todos los volúmenes necesarios. El desarrollo sustentable es una concepción relativamente nueva para el ser humano, creada en el año 1987 por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 14 años después del descubrimiento del agujero en la capa de ozono y el hecho de que este fue ocasionado debido a descuidar las emisiones contaminantes a la atmósfera, dejando como resultado consecuencias que afectarían a todo. Durante décadas, expertos aportaron teorías, conceptos y estudios que permitieron llevar el ser humano a tener un desarrollo sostenible hasta que en el año 2001 la presidenta del Consejo Europeo de Medio Ambiente enfatizó que el desarrollo sostenible se logra integrando tres dimensiones de la relevancia, las cuales son conformadas por la. No se escucha, profe. ¿No se escucha? ¿Se corta? No, no se escucha. ¿No se escucha nada de plano? Ok. Nada. No, solo se ve. Solo se ve, pero ustedes sí me escuchan a mí. Ok. Sí. Voy a hacer otra prueba. ¿Ahí me escuchan a mí? Sí. Ok. ¿Todavía me siguen escuchando ahí? Sí. Ok. Le voy a dar al video y me dicen si se escucha. Concepción relativamente nueva para el ser humano, creada en el año 1900. Sí. ¿Ya se escucha? Sí. Ok. Bueno, ya no. Sí, pero no, se va y viene, ¿no? Se corta. Sí. Sí, no se escucha. Sí se escucha, pero se corta. Ok, voy a jugar un poquito con mi diapositiva para ver si bajando un poco el tamaño del video puedo hacer que no gaste tantos recursos. Vamos a ver si así. Ok, vamos a ver si ahí es menos el recurso. Me dicen si se escucha otra vez, ¿no? El desarrollo sustentable es una concepción relativamente nueva para el ser humano. No se escucha. ¿No? ¿No lo escuchan todos o algunos sí y algunos no? Bueno, yo no lo escucho.
No, yo tampoco, maestro. Ok, Yo tampoco, maestro. ok. Dale Yo pues. tampoco lo escucho. Ok, vamos a parar aquí esta parte. Y vamos a, vamos a retomar este punto. Lo voy a subir este video, no sé si ya está en la plataforma, pero este video lo vamos a poner ahí en plataforma para que lo revisen, ¿sale? Para que lo observen. Entonces vamos a continuar con nuestras diapositivas. ¿De qué habla esto? Habla un poquito, hace una recopilación o recuperación de todo este contexto del que ya hemos estado hablando. Obviamente retoma un poquito de dónde surge este concepto de desarrollo sustentable, cuáles son las condiciones reales que hay en Latinoamérica. En función de eso, las expectativas que se pretenden cubrir con estas estrategias y las condiciones reales en las que se encuentran la sociedad en este sentido, ¿no? Entonces, es un poco extenso, pero sí también algo que marca este video es que habla de estas esos tres factores que integran el desarrollo sustentable, que son los aspectos económicos, los aspectos socioculturales y los aspectos naturales, que en su conjunto son aspectos que debemos de balancear o buscar un equilibrio para tener este desarrollo sustentable real, ¿no? Entonces, de eso trata este video. Obviamente nos ofrece videos, nos ofrece un audio y pues obviamente lo integramos aquí buscando tener esta variedad en la forma de consolidar los contenidos. Lástima que mi internet no es lo suficientemente grande. Ya les dije, ¿no? Ojalá y el colegio nos patrocinara un ancho de banda, pero pues lo tenemos que sacar de la bolsa y a veces no alcanza. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con nuestras diapositivas. Vamos a ahondar todavía más en este tema y pues dejamos ahí sentado todo lo que implica el concepto y el alcance del desarrollo sustentable. Ahora vamos a revisar las demás diapositivas. Vamos aquí. Vimos que no se ve, pero podemos avanzar con el otro. ¿Ok? Entonces, ya habíamos visto esto de la actividad. Y esta parte no la hemos revisado, ¿cierto? No. Ok. Vale, pues. Entonces, ya que este video nos ayudaba a contextualizarnos en estos tres elementos, obviamente el desarrollo sustentable, al hablar de este equilibrio que nosotros debemos de buscar como sociedad entre lo económico y todo lo que implica, ¿no? Las diferentes formas del desarrollo económico de un país, de una ciudad, de una localidad, pues implica un montón de actividades comerciales, ¿no? Industriales y de servicios que obviamente durante su operación pues va a consumir ciertos recursos, tanto materiales como energéticos, como sociales, etcétera, ¿no? Entonces, todo este movimiento de la parte económica, pues también ahí nos hacía una reseña. En cuanto a la parte social y cultural, pues están las cuestiones de las costumbres, ¿no? Por ejemplo, no podemos terminar con la costumbre de quemar cohetes en las fiestas, en los días festivos, ¿no? Llámese fin de año, Navidad, el Día de la Independencia, 5 de mayo, las fiestas patronales, ¿sí? Las ferias de las ciudades o de los pueblos y toda esa contaminación que genera esa actividad, que surge de una cuestión cultural o religiosa incluso. No la podemos quitar.
A pesar de la pandemia, el pasado fin de mes, todo el mundo corrió en peregrinación y amontonarse a las iglesias de San Juditas. No sé qué va a pasar ahora para el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Y vean cómo efectivamente las costumbres y la sociedad, la cultura de la sociedad y sus costumbres, es algo que altera el equilibrio y en condiciones críticas como las que estamos, es algo que muchas veces no ayuda a superar las crisis. Y seguramente ese será el caso, ¿no? Esta cuestión de la parte social, por mencionar solamente algunas, ¿no? Y las cuestiones ambientales, que son las que nos vamos a enfocar ahorita, ¿no? Entonces, esta parte del medio ambiente, estamos hablando de los ecosistemas, ¿sí? Es decir, los sistemas en los cuales se desarrollan organismos vivos y en el cual, pues nosotros como parte de estos organismos vivos que poblamos este planeta, pues estamos ahí involucrados. Y somos a la misma vez, somos los depredadores, o somos los contaminadores, y a la vez somos las víctimas. Por eso es importante reconocer las características del entorno en el cual se desarrolla la actividad del ser humano, conocerlo, tratar de identificarlo y ver cuáles son esas propiedades que estos sistemas o estos ecosistemas tienen para poder saber qué es lo que tengo que cuidar. O sea, porque está muy padre decir, pues vamos a cuidar el ambiente, pero ¿qué parte del ambiente le vas a cuidar? ¿Cuáles son como cualquier proyecto? ¿Sí? Tienes que hacer una planeación. ¿Cómo es? ¿Cuál es la situación actual de los ecosistemas? ¿Cuál es el entorno en el que mi organización o mi actividad comercial, ¿sí?, se desenvuelve? Y sabiendo cuáles son las condiciones, cuáles son sus características, cuál es su situación actual, cuáles son, así, vamos a ver lo que desde el punto de la planeación estratégica, cuáles son eh, sus oportunidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son las amenazas que este sistema ecológico tiene, para nosotros poder entonces sí diseñar un plan estratégico para su protección, para su desarrollo, para lograr el desarrollo sustentable, considerando todos esos factores. Entonces, por eso es que forzosamente tenemos que hacer un repaso sobre estas cuestiones que tengan que ver con la ecología y aquellas ciencias que tienen impacto o colaboran con ella, ¿no? Entonces, ese es el contexto para abrir estos temas. La ecología analiza cómo cada elemento de un ecosistema afecta a los demás componentes y cómo es afectado. Es una ciencia de síntesis, pues para comprender la compleja trama de relaciones que existen en un ecosistema, toma conocimientos de botánica, zoología, fisiología, genética y otras disciplinas como la física, la química y la geología. Entonces, estas son las ciencias afines que nos van a ayudar a tener más información y más soporte para el conocimiento de la ecología de los sistemas, de los ecosistemas. ¿Ok? Entonces, obviamente, la botánica sabemos que tiene que ver con el estudio de las plantas, la zoología con el estudio de los animales, la fisiología con pues la forma en que cada uno de los seres vivos funciona en su organismo, la genética, lo que tiene que ver con aspectos de especies y herencias genéticas o cambios genéticos, y otras disciplinas como la física, la química y la geología. La geología es el estudio de el suelo y la tierra, ¿sale? La química pues, tiene que ver con todas estas reacciones o combinaciones o propiedades que tienen los elementos del entorno que conforman un ecosistema, lo que le llaman el biotopo.
Y la física de la misma forma, el comportamiento de todas estas elementos que conforman los ecosistemas, como pudiera ser la temperatura del aire, la presión atmosférica, la velocidad del aire, características que tengan que ver con el agua y sus propiedades físicas principalmente, ¿no? Entonces, obviamente, por eso estas ramas, estas áreas son importantes para darle sustento a el análisis de los ecosistemas. ¿Y de dónde surge este concepto, ¿no? de la ecología? Fíjense, desde 1869, el biólogo alemán Ernst Haeckel acuñó el término ecología. Según Haeckel, la ecología debía encarar el estudio de una especie en sus relaciones biológicas con el medio ambiente. Es decir, vamos a ver cómo cada una de las especies impacta o se desarrolla en su medio ambiente. Ahora, por otro lado, los ecosistemas, al hablar de ecología y que la ecología estudia ecosistemas, bueno, pues el ecosistema es un sistema dinámico relativamente autónomo, formado por una comunidad natural y su medio ambiente físico. Este concepto que empezó a desarrollarse en las décadas de 1920, imagínense 40 años o más de 40, 50 años después, 60 años después, ¿sí? De que surgió el concepto de ecología, se dieron cuenta que había ecosistemas y que estos tienen en cuenta, este concepto consideraba las complejas interacciones entre los organismos, todo lo que son seres vivos, plantas, animales, bacterias, algas, protozoos y hongos, entre otros, que forman la comunidad y los flujos de energía y materiales que la atraviesan, ¿sí? Lo que mencionábamos, temperatura, aire, calidad del aire, etc. En otras palabras, el ecosistema es el conjunto de factores abióticos y bióticos de una determinada zona y la interacción que se establece entre ellos. Esta interacción entre el medio abiótico y biótico se produce cada vez que un animal se alimenta y después elimina sus desechos, cada vez que ocurre fotosíntesis, al respirar, etc. Esta es la forma en que los seres vivos se interrelacionan entre ambos tipos de medios. Un medio abiótico es aquel que no tiene vida y que vamos a incluir entre ellos, vamos a incluir obviamente pues la tierra, el agua, el aire, la luz del sol, la temperatura, ¿sí? La humedad de una región. Ese es el medio abiótico. Y el medio biótico, pues son todos los organismos vivos, desde microscópicos hasta especies animales que habitan en un contexto delimitado por sus propias características. La interacción que se da, pues es ese intercambio que hay de nosotros con este medio abiótico, es decir, nosotros al respirar inhalamos el aire, la mezcla de aire que hay en la atmósfera, la mezcla de gases más bien que hay en la atmósfera que conforman lo que nosotros le decimos comúnmente como aire, y al exhalar, pues devolvemos otra serie de gases, digamos ya de alguna forma, una vez que le hemos extraído, fisiológicamente hablando, que le hemos extraído lo que es útil para nosotros como seres vivos. Y así con todas las especies y todos los seres vivos de un ecosistema. ¿Ok? Y hoy decíamos que estos ecosistemas están delimitados por sus propias características. Estos ya los hemos analizado. En anteriores ocasiones, si no mal recuerdo, desde la primaria venimos viendo qué son los ecosistemas y sus características. Y por ahí en alguna ocasión seguramente hicimos o dibujos o incluso maquetas de cada uno de estos ecosistemas, ¿no? Y
Los que se reconocen son el bosque templado, el bosque lluvioso tropical, el desierto, la pradera, la tundra, el chaparral y el océano. Estos ecosistemas se diferencian por varios factores. Tiene mucho que ver factores como las cantidades de luz solar y lluvia o humedad que hay en cada una de estas regiones, las temperaturas, ¿sí? Y las características de los diferentes tipos de seres vivos que habitan en esas regiones y obviamente pues las cualidades que deben de tener los factores abióticos o el biotopo de esas regiones, es decir, las características del suelo, las características del agua, las características de la mezcla de aire, etcétera, que pues tienen que ver con estas zonas que por las mismas condiciones de luz y temperatura pues son diferentes. Y empezamos a analizar el bosque templado. Vamos a ir, son breves, no es mucho. Sí me gustaría que me ayudaran a leerlo para ver cómo los escucho yo, porque de repente ustedes me escuchan o no me escuchan, no lo sé, pero sí me gustaría escucharlos. Entonces vamos como aparecen en mi pantallita. Aileen, ¿me puedes ayudar a leer la lámina de bosque templado? Ok. Gracias. Ecosistemas, bosque templado. Los bosques templados se encuentran en todo el mundo. Hay 3 tipos de árboles que se encuentran en un bosque templado. Algunos pierden sus hojas en el invierno, mientras que otros mantienen sus hojas todo el año. Los bosques templados pueden existir en áreas de inviernos fríos. Si hay superficie agua para que crezcan, si hay suficiente agua para que crezcan los árboles, entonces se desarrolla un bosque templado, si no, se desarrolla una pradera. Ok. Muy bien, gracias. Este bosque templado es normal, no es un lugar donde hay inviernos fríos, donde puede llegar a nevar, se cubre parcialmente de nieve o son temperaturas muy bajas, ¿sí? Y bueno, si es lo suficientemente húmeda porque hay un lago, porque corre un río en torno a él, pues va a haber árboles muy altos como pinos, cedros, etcétera. Y si no, pues la altura o las características de estos árboles pues son más bien arbustos, y lo que vamos a tener en lugar de esto es una pradera, diciéndonos que el clima, si es un clima húmedo, nos va a permitir tener el bosque como tal, y si no, pues vamos a tener simplemente una pradera, es decir, una especie de pastizales en las montañas. Si me puede ayudar, por favor, a leer esta. ¿Desiree? Sí, maestro, aquí estoy. Adelante. En los bosques lluviosos tropicales puede llover hasta 3.000 milímetros en un año. Eso es mucho en comparación con el resto del mundo. La temperatura casi nunca cambia. Aquí siempre es caluroso y muy húmedo. Este bosque lluvioso tropical, gracias. Este bosque lluvioso tropical es lo que le conocemos como la selva, ¿sí? La selva lacandona, la selva de Chiapas, los lugares cercanos a la costa en México, donde vemos que está plagado de árboles para todos lados, donde ves un verde intenso, ¿sí? Lugares con calor, lugares con mucha humedad, pero esa humedad no viene del aire, sino que cuando llueve el suelo está tan húmedo que cuando sale el sol, toda esa humedad surge de manera de calor, ¿sí? Como los climas, como el clima de Veracruz, de Acapulco, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de ecosistema es al que le llamamos bosque lluvioso tropical, la isla.
La selva del Amazonas es un ejemplo claro de este ecosistema y como podemos ver, son ecosistemas muy ricos en cuanto a la diversidad de organismos vivos que ahí se pueden llegar a manifestar. O sea, son lugares bastante densamente poblados por diversidad de especies de seres vivos, ¿no? La siguiente, si me ayuda, por favor, Felipa. Sí, Adelante. ecosistema desierto. Los desiertos son lugares muy calientes y secos. Cada año llueve muy poco en los desiertos. Está formado de arena y rocas. No hay muchas nubes sobre los desiertos, así que puede hacer mucho calor durante el día y hacer frío en la noche. Muy bien, gracias. Para nosotros esto es muy fácil, ¿no? Ver. Me viene a la mente ahorita que cada estado tiene sus microclimas y sus microecosistemas. El estado de Hidalgo tiene todos una gran variedad o diversidad de microclimas, ¿sí? Simplemente el día de hoy en la mañana, pues aquí en Pachuca, yo estoy en Pachuca, aquí en Pachuca hacía muchísimo frío, estaba nublado, tapado de nubes y hacía muchísimo frío. Pero conforme fue saliendo el sol, se disiparon todas las nubes. Sin embargo, aquí como a 10 minutos de aquí, de Pachuca, 15 minutos de Pachuca, está un lugar que se llama Real del Monte. Y me ha tocado ir a estos microclimas y ver que estoy allá, voy de paseo, y allá hace un frío horrible. Hay neblina, está lloviznando, hace muchísimo frío, y pues ya, como yo no tengo carro, hago mi paseo, me canso del frío, y tomo mi combi, así literal, tomo mi combi, la combi baja a la montaña, y cuando llego al centro de Pachuca, ya hace un sol fuertísimo, mucho calor, y empiezo a quitarme ropa, y entonces ya me siento más a gusto. Son dos climas distintos en pocos kilómetros. También eso es importante considerar. Y hacia la región sobre Actopan, sobre Izmiquilpan, hay unas especies de planicies que son tierras muy áridas. Y no se les considera desiertos porque más bien son praderas, ¿eh? Pero existe mucha diversidad en los climas. Los desiertos para nosotros pues son muy conocidos, son fáciles de identificar. Hay especies originarias o endémicas, lo que le llaman. Hay especies endémicas de los desiertos que tienen características de sobrevivencia o límites de sobrevivencia muy altos, ¿sí? Tomándolo como referencia, vamos a suponer los camellos que pueden pasar muchos días sin beber. Esas son parte de la adaptación de las especies hacia un ecosistema, ¿sí? Hay otro tipo de plantas también que tienen raíces muy profundas, que sobreviven con la poca humedad del aire, ¿sí? Lo mismo en algunos lugares en el que todavía se pueden desarrollar algunas especies de cactáceas que no necesariamente, no tienen, son árboles, pero no tienen ramas, en lugar de ramas tienen espinas, para poder conservar la mayor cantidad de líquidos y sobrevivir. Entonces los desiertos, ya nos queda claro a todos qué características son las que tienen. Posteriormente vemos la pradera, y esta a ver si me ayuda para que todos lean. Jacqueline. Dice, es como un campo de pasto. Las praderas son un componente importante de la superficie terrestre. Hay praderas en todos los continentes, excepto en la Antártica. Muchas clases diferentes de animales viven en las praderas del mundo. Gracias. Digamos que la pradera es el ecosistema más predominante, ¿sí? Está, por lo general, lo que le llaman a las faldas de las montañas, ¿sí? Donde se logra conservar cierta humedad,
pero no tanta como para que se desarrollen grandes árboles, pero sí la suficiente para generar pastizales, arbustos, algunos pequeños árboles, incluso hasta frutales, si lo quieres ver así, ¿sí? Y obviamente como es la extensión más común y más amplia de este tipo de ecosistema, pues es donde la mayoría de las especies históricamente se han desarrollado, ¿sale? Y hablamos de mamíferos, hablamos de reptiles, hablamos de insectos, aves y tal. Entonces, incluso el ser humano se asienta en praderas. Y esos son los ecosistemas que con el desarrollo urbano se ponen en riesgo. ¿Por qué? Pues porque yo como constructora, pues de tonto voy a ir a pedirle unos terrenos allá trepados a las orillas de un cerro, ¿no? Por todo lo que implica la complejidad y el riesgo de construcción ahí. Y entonces, por naturaleza, por obvias razones, el crecimiento de las manchas urbanas en las ciudades inicia devastando las praderas. Y vean lo importante que son las praderas, y es uno de los componentes más importantes de la superficie terrestre, y es lo primero que vamos a afectar con el desarrollo urbano de las comunidades o de la sociedad, ¿sale? Entonces dice que hay praderas en todos los continentes, excepto en la Antártica. Pues no sé por qué en la Antártica, vamos a ver. Porque en la Antártica no. Jorge. ¿Está? Sí, profe. Adelante. Sí, profe. Lea, por favor. Ecosistemas tundra. Es posible encontrar la tundra en Alaska, Canadá, Groenlandia y Rusia. La tundra es especial debido a que presenta permafrost, que es el suelo congelado. Durante el verano, el sol se derrite, el permafrost superficial y las plantas pueden crecer. No pueden crecer árboles debido a que el suelo está congelado a muy poca profundidad. Muchos animales van a la tundra en el verano. Bueno, profe. Ok. ¿Ya? Mande. Ah, pensé que ya. Es que no me escuchaba, ¿cierto? Bueno, hablábamos de que precisamente no hay praderas en la Antártica porque la Antártica tiene otro ecosistema muy específico que es la tundra, ¿sí? Y esta tundra se caracteriza precisamente porque el suelo está cubierto de una capa de hielo o nieve. Y obviamente, pues ahí todavía es más complicado el desarrollo de las especies o de los organismos vivos, ¿sí? Aunque lo mismo, hay ciertos organismos vivos que sus características le permiten adaptarse a estas condiciones climáticas, ¿sale? Y obviamente, pues como en todos lados, las estaciones del año, pues puede ser que cuando aumenta un poco la temperatura, pues esta capa de hielo, el permafrost, se derrite, dando espacio a que las plantas que se pueden adaptar, pues pudieran surgir. Y obviamente, pues eso atrae a las especies para poder alimentarse de lo que la tundra pueda llegar a ofrecer y obviamente dinamizar el ecosistema. Entonces, estas son el otro ecosistema, ahí me va a ayudar, no alcanza para que leamos todos. Rodrigo. Sí, profe. Dice, el chaparral está caracterizado por arbustos siempre verdes, esclerófilos, de raíces profundas, hojas pequeñas y duras, que soportan periodos de sequía extrema. Se encuentran asociados al matorral costero y se presentan por lo general en cañones y cañadas en la línea de la costa. Ok, muy bien.
Si alguno de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a la playa, antes de llegar a la selva, o prácticamente inmediatamente después de bajar de las montañas para encontrar la planicie donde vamos a llegar a la playa, así como hay lugares donde se concentra la humedad, principalmente donde están los ríos, a los cauces de los ríos, pues vamos a ver la selva, lo que es la parte esta húmeda y verde. Pero justo para acercarnos a donde está la planicie cercana a la costa, a la playa, encontramos un ambiente como que difícil de pensar de que fuera un clima tropical, porque encontramos precisamente un montón de arbustos o muchas ramas y siempre verdes, sí, pero de características que le permiten también absorber mucha humedad y como está muy cerca de la arena de la playa, que es, como saben, es arena parecida a la de los desiertos, digamos que este chaparral está intermedio entre la arena de la playa y la selva que inmediatamente bajando de la montaña, ¿sí? O que hay incluso en las montañas. En Chiapas hay selva. Entonces la selva está en las montañas, en las partes medias de las montañas. En las partes altas de la montaña, como San Cristóbal de las Casas y así, pues ahí lo que encontramos es un bosque, porque ahí hace frío, el clima es distinto. Bueno, entonces encontramos estos matorrales. En la zona geográfica donde está ubicado Tizayuca, todo este valle donde está Tizayuca, donde está Villa de Tezontepec y tal, es de este tipo, es caracterizado como un chaparral, ¿sí? Entonces, muchas veces, pues vemos que llueve muy poco, llueve marcadamente en unas épocas del año y posteriormente el resto del año prácticamente no llueve y seguimos vemos al pasar por la carretera cómo el tono del matorral pues va cambiando. Cuando es época de lluvias todo está verde y cuando es época de sequías todo está gris, ¿sí? Y entonces vuelve a llover y las mismas plantas vuelven a florecer. Entonces, este ecosistema que rodea o en el cual estamos nosotros, pues es parecido a este chaparral, tiene estas características, aunque, pues obviamente, y se da precisamente porque